cómo es que los bebés conocen a partir de que caminan y se caen, a partir de que empiezan con sus cuidadores, les empiezan a hablar y a decir, y ellos empiezan a hablar y a conocer el mundo, pero no nada más, los cuidadores no nada más nos llevan, nos dan de comer, nos quitan el pañal sucio, nos ponen a dormir, sino que los cuidadores, padre, madre o los cuidadores, el que sea o la que sea, esas personas transmiten al niño todo el mundo, toda la cosmovisión, todo el mundo simbólico que ellos mismos tienen. Si yo veo la luna y digo, la luna es una pelota, entonces, mira, mijito, la luna es como una pelota, entonces la analogía ya está ahí. La metáfora, el pensamiento metafórico está ahí. No nada más nos enseñan a hablar las palabras, sino que nos enseñan los significados de las palabras. En eso estábamos, ¿verdad? Hasta ahí, ¿vamos bien? Y luego decíamos, ok, a mí me dijeron, cuando era bebé, me enseñaron que la luna era una pelota. Vénganse, sí, así pues que se van a ir para allá. La luna era una pelota. Y entonces me toca, no sé, estudiar física o física cuántica, o me toca estudiar los planetas, y ellos me dicen, el profesor me dice, no, la luna no es una pelota. La luna es un satélite de la Tierra que tiene bla, 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 que no brilla por luz propia, etc. Ok, cuestiono yo el sentido y el profesor me está diciendo una información que yo no tenía, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Bueno, para poder contrastar esto, pues voy a los libros o voy a un video de SpaceX, de la plataforma INX, lo que ustedes quieran, y puedo entonces constatar que pues sí, que la luna es un cuerpo celeste, que no brilla por luz propia, que gira alrededor de la Tierra, que es un satélite de la Tierra. Entonces, ese cuestionamiento me hace pensar paradójicamente. Y es lo que dice Gilles Deleuze, dice, pensamos, está el sentido que ya está puesto, que ya está ahí, pero ese sentido incluye su no sentido, o sea, incluye esto que no está construido, que está en devenir, que se puede, que es una posibilidad, y que está en proceso siempre de construcción. ¿Ok? De ahí venimos. Ahora, ya tenemos esa idea. ¿A dónde vamos? Ahora vamos hacia el otro panel de vidrio. ¿Qué nos dice Foucault? La episteme es un bloque de conocimientos, creencias, mitos, prácticas, cultura, valores. En general, es el bloque de sentidos en los que nos movemos. La episteme de la posmodernidad tiene muchas cosas, pero una de ellas es esta idea de hoy es el único día que vivimos, aunque suene ridículo. Entonces, el bloque de conocimientos es todo. Son creencias, mitos, prácticas, valores, es el bloque de sentido en el que nos movemos. Somos, pensamos, somos pensados, etc., etc., etc. O sea, es este espacio en el que somos, en el que nos movemos, en el que hacemos cosas, absolutamente todo.
que tiene que ver con el significado, con lo simbólico, con la cosmovisión, con como ustedes le quieran llamar a este gran cúmulo de significados en los que vivimos. Eso es un episteme. Ahora, dice Foucault, dice, en la episteme, ¿qué hay? Se construyen. En la episteme se construyen discursos, exactamente. Los discursos también están incluidos en este bloque epistemológico. Dice, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? O sea, obviamente la actualidad de la que él habla, que ya murió se fue muy pronto, muy pronto en la crisis de SIDA de los 80s. Se llevó a mucha gente súper chida. ¿Qué dice? Dice, nosotros en este bloque epistemológico en el que nos movemos, pensamos y somos pensados, no nos alcanza ya pensarnos en una línea progresiva. O sea, no nos alcanza ya pensarnos en que vamos de menos a más, en que vamos de la ignominia al progreso. O sea, todo el pensamiento de la modernidad dice, ya en este momento esas herramientas no nos alcanzan, no son suficientes, tenemos que entenderlas de otra forma. La posmodernidad o el mundo en el que vivimos en este momento, con todas sus contradicciones, tenemos que pensarlas de otra manera. No podemos pensar en que la historia o la historiografía o lo que ustedes quieran, los discursos históricos o los discursos de la identidad, los discursos científicos, etcétera, no podemos pensar en que es un solo... ¿Cómo nos contaron la historia de México? A ver, vamos a ponernos así como random. Ok, pareciera en México, o sea, les voy a explicar nada más una sola versión de lo que pasa. ¿Qué pasa con México precolombino? Ni siquiera en ese sentido podemos decir que era ¿1500 qué? 21. En la conquista. Y el descubrimiento en 1492. Ok, bueno, vamos a poner aquí 1531. Ok. Son, al menos de aquí, hay 500 años, ¿verdad? Más o menos, un poquito más. Y hacia atrás, a veces la historia de México ni lo cuenta un capítulo. O sea, al parecer es como no había nada, ¿no? Entonces, y de hecho hay un discurso aquí bien feo e históricamente hecho ya cuerpo y sangre, y obviamente eso genera racismo. Antes de la conquista y después de la conquista, pareciera como si los pueblos originarios estuvieran muertos. O sea, cuando vamos a las pirámides, a los sitios arqueológicos de los mayas, por ejemplo, pareciera que nos cuentan una historia totalmente nueva y alguien que ya murió. Y no, ahí están los pueblos originarios, están vivos, están ahí y hacen sus cosas, ¿no? Entonces, de aquí a acá, ¿ustedes creen que esto sea lo único que sucedió en todos esos 600 años casi? Entonces, dice, bueno, ok, dice, no jala esto, ¿por qué? Pues porque hay cosas que están excluidas, y esto que está excluido, no importa si lo excluyes, nada más que hay que asumir que lo estás excluyendo y que es una parte únicamente de todo el bloque epistemológico. Entonces dice, bueno, ¿qué nos funciona? ¿Alguien sabe qué es un estrato? Le hice un Saskia Juárez aquí. Es que por eso quería enseñarles la presentación. Pero bueno, ¿alguien sabe qué es un estrato? Es un término traído de pues, la geología, de la arqueología. Como la condición que caracteriza una cosa, ¿no? Sí, muy bien. Es, por ejemplo, ¿alguien ha ido a Saltillo? Ok, ¿han visto que las montañas siempre me dan bastante vértigo porque soy muy loca, mi imaginación están así, ¿no? Y empiezan como que con pedacitos de colores. O sea, obviamente no están lineales, ¿verdad? Son unos sobrepuestos, yuxtapuestos, etcétera. Bueno, esto son estratos, o sea, la Tierra
de alguna manera, algo que sucedió ahí dejó una marca. ¿Alguien tiene plantas en agua? Señora. Ok. ¿Qué pasa cuando se les va consumiendo el agua? Exactamente, dejan el sedimento. Bueno, eso es un estrato. ¿Qué sucede? El estrato, metafóricamente en la analogía, esa parte en la que se queda el sedimento contiene lo que el agua contenía cuando le pusiste el agua de la llave o de donde sea. Como una marca de guerra. Como una marca de guerra. ¿Por qué de guerra? A ver. No sé, me imaginé como un soldado que viene y se queda con, pues no sé, de que una cicatriz. Ajá. Sí, puede ser. O sea, es que sí. Sí. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Alguien ha ido a Cuatro Ciénegas? Está súper bonito. Si pueden, vayan, porque es lindo y no es caro. Y está cerca. Bueno, son 4 o 5 horas, no sé cuánto. Bueno, para los que han ido a Cuatro Ciénegas, ¿qué sucede en Cuatro Ciénegas? ¿Por qué es especial Cuatro Ciénegas? Aparte que es casi el pueblo de Carranza, de Venustiano Carranza. Las dunas. Las dunas, muy bien. ¿Y qué más? Las pozas. Sí. ¿Pero por qué es famoso Cuatro Ciénegas, Coahuila? Sí. Sí, pero hay algo bien especial. O sea, es una reserva de la biosfera. Los minerales, algo así, la pared está, no sé cómo se llama, pero se borra, ¿no? O sea, se va borrando. Ajá, bueno, Cuatro Ciénegas, así, punto y aparte de lo que estamos, porque las veo que están batallando porque estamos hablando de los sedimentos, pero no. Cuatro Ciénegas en realidad es famoso porque hay flora y fauna que solamente en el mundo está ahí. O sea, no hay en ninguna otra parte del mundo, hay esa flora, esa fauna. Eso es lo increíble. Y luego, la otra cosa increíble es que ustedes van y los pueden guiar a donde están las huellas de dinosaurios. Y hay otra cosa increíble, que el lugar tiene una arena, o sea, no es tierra, es como una arena. Y entonces ustedes hacen como una rascada así nomás leve y salen conchitas de crustáceos. O sea, en ese punto, en algún momento de la historia del planeta, de la vida de nuestro planeta, hubo mar. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que se ve en la superficie de Cuatro Ciénegas, de la tierra de la arena esa en Cuatro Ciénegas, de la superficie donde pisamos, hay algo actualizado, hay algo que está activo, o sea, hay algo que nos está diciendo algo, que si nos fijamos poquito podemos ver que ahí hubo mar. Lo que me está hablando es algo que está activo en la superficie, o sea, es algo que está. Entonces, dice, la superficie, cuando hablamos de superficie, ¿hablamos de qué? O sea, dicen, es muy superficial. Lo que se ve, exactamente. Y se podría referir a todo como esta cosa lineal de la historia que nos sucede, esta superficie. Exacto. No, la superficie es lo que hay. Okay. O sea, lo que se ve es lo que hay. Entonces, ¿por qué? Porque está actualizado cierto discurso, cierto enunciado, enunciado. La superficie sería ahorita, lo que vemos y cómo lo vimos nosotros, todo, dentro de todo conocimiento. Sí, o sea, sí, y me voy a poner así random, o sea, pensamos, alguien superficial es alguien que no le importa, o sea, entre comillas, ¿verdad? No le importa nada más que su apariencia, lo que se ve es lo que hay. Y más allá de eso, emitir un juicio acerca de que sí o no es superficial, en este esquema, en el esquema del estrato, ya no nos funciona.
Más bien, tendríamos que estar pensando específicamente en qué es lo que contiene la superficie para poder entender el caso específico de esa superficie. Entonces, el estrato, dice Foucault, se actualiza conforme a las prácticas, o sea, hacemos o no hacemos, dejamos de hacer. Les pongo otro ejemplo, en este sentido también, que tiene que ver con esto. Hay palabras que dejamos de usar. La palabra, ¿saben qué es la palabra chedrón? ¿Cuántos años tienes? ¿52? ¿Tienes abuelita? Ah, por eso. Es un color, es el color como el de la camiseta de... Ajá, es un color, pero no lo usamos, decimos color vino, color guinda. ¿Por qué? Porque las abuelas usaban esa palabra y ya no se usa, se desactualiza la palabra, se deja de usar. Y en ese sentido está en un estrato más abajo hasta que algún músico, cantante loco o alguien diga, pues traigo color chedrón en mi atuendo. Y entonces vamos a estar, guara, guara, color chedrón, pues se actualiza la palabra. Es bastante bobo el ejemplo, pero sirve bastante bien, porque así hay muchísimas palabras. ¿Qué es lo mismo que sucedió con esto? O sea, con estas personas que vivieron en ese tiempo. Pareciera que en un momento la historia los desactualizó y los mató a todos. Y entonces no pareciera como si no están vivos esas personas. Y entonces obviamente hacen institutos y actualizan, pero en un sentido bastante representacional, vamos a decir, como yo te represento a ti porque tú no tienes voz. ¿Sí me explico? Está bien gacho, o sea, en realidad sí está feo, pero eso tiene que ver con esto, o sea, con la parte en la que a lo que voy es, lo superficial tiene que ver con que no es que nada más se haya dejado de decir, sino se deja de decir por algo o por alguien. La palabra chedrón no tiene ningún cuento, o sea, se desactualiza porque es una palabra bastante fea, nadie la usa, pero cuando hablamos de grupos de personas, de prácticas, de gente que está ahí, quiere decir bastante feamente, pues, que están desactualizados. Y entonces cuando los traigo para la superficie, digo, sí, mírenlos, allí están, yo voy a hablar con ellos y les voy a organizar y administrar sus recursos y sus vidas y sus apoyos. Entonces, bueno, ¿cómo ven? ¿Les hace sentido? Sí tiene sentido, ¿no? ¿Pero qué? ¿Lo de esto? Sí, bueno, sí, está de la patada. Pero a lo que voy es, ¿podemos empezar a entender este mundo como en el que vivimos de esta manera? Yo creo que su generación es una generación que está bien consciente de muchas cosas y se me hace bien interesante porque son una generación que sí ve a los otros y a las otras, sí los ven. Digo, en lo que me toca mi experiencia de mis hijos y de mis estudiantes de estos últimos 5, 6 años, ahí los veo. Entonces, se nos hace... otra cosa que tiene que ver con esto es que la posmodernidad de por sí es así. O sea, nacieron en la posmodernidad y la posmodernidad así es. Acuérdense que la posmodernidad, lo vamos a ver más a fondo, pero la posmodernidad tiene you only live once, YOLO como frase casi como máxima.